Hola, hoy vamos a hacer una inmersión en una de esas herramientas de trading que, la verdad, siempre generan debate y como un aura de misterio, el indicador concorde. Sí, es de esos que todo el mundo ha oído nombrar. Totalmente. Y para esta exploración tenemos material de primera, dos videos muy detallados de los canales de YouTube Tecnoinvert y Gráfica Financiera, que se dedican a desmenuzar estas cosas. Buenos canales, muy recomendables. Sí, nuestra misión hoy es entender no solo qué es y cómo se ve en la pantalla, sino para qué sirve de verdad. Y quizá más importante, dónde están sus trampas. Y es que la idea central es muy potente. El indicador parte de una premisa que divide el mercado en dos grandes grupos. A ver, Las manos fuertes, que serían los bancos, los fondos de inversión, los grandes jugadores. Y las manos débiles, que seríamos los inversores minoritarios. y el indicador intenta, digamos, darnos una ventana a lo que está haciendo cada grupo. Exactamente. Claro, y la lógica detrás es casi de sentido común. Si los grandes tienen más información, más capital, y en teoría son los que ganan consistentemente, Ujú. pues lo más inteligente sería seguir sus pasos, ¿no? Exacto. De hecho, una de las fuentes citas esas estadísticas que siempre duelen un poco. ¿Cuáles? Encuestas que sugieren que más del 90% de los traders minoristas pierden dinero. Uf, el famoso dato. El mismo. Entonces, la propuesta del Concord es muy directa. Si podemos ver cuándo compran los que saben y cuándo venden, podríamos intentar subirnos a su ola y evitar estar en el lado perdedor. Entiendo la lógica, pero a ver, suena casi demasiado simple, como si fuera un truco para ganarle al mercado. Supongo que la realidad es mucho más complicada. Totalmente. Y para entender esa complejidad, primero hay que ver cómo se presenta. Visualmente, es un panel que aparece debajo del gráfico de precios. Ok. Tiene varios componentes. A ver, descríbelo para quien nunca lo ha visto. Imagina una línea en el centro, el nivel 0. Sobre y debajo de ella hay una especie de oscilador con varias capas. Ajá. Primero está la montaña. Es un área de color marrón que sigue la tendencia general del precio. Luego, una media móvil, usualmente roja, que cruza por dentro de esa montaña. Ok, ¿la suaviza? Eso. Y aquí viene lo interesante. Una zona azul, que representa a las manos fuertes. Si esa zona azul crece por encima del nivel 0, se interpreta como que están comprando. Y si crece por debajo, vendiendo. Justo. Si crece por debajo, están vendiendo. Y para las manos débiles, ¿qué hay? Para ellas está la zona verde, a la que las fuentes llaman, curiosamente, el prado. El prado me gusta. ¿Sí? Y la lógica es la misma. Si el prado crece por encima de 0, los minoristas compran. Si crece por debajo, venden. Entonces, de un vistazo, tienes un mapa de la batalla. Exacto. La tendencia, los compradores grandes, los vendedores grandes, los pequeños. Todo ahí. Vale, un mapa de batalla. Buena analogía. Pero ojo, y esta es la primera y más crucial aclaración que hace una de las fuentes. Es fundamental para no meter la pata. A ver, El indicador no es un espía de la bolsa. ¿cómo? No tiene acceso a las cuentas de nadie para saber si quien compra es un fondo millonario o una persona en su casa. Claro. La asignación de una operación a manos fuertes o débiles es una atribución matemática. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que es un algoritmo, un cálculo complejo que analiza el volumen de las operaciones en relación con la tendencia del precio y, basándose en ciertos parámetros, infiere. O sea, adivina. Bueno, una adivinanza educada, digamos. Infiere que las operaciones grandes y a favor de la tendencia probablemente son de manos fuertes y las más pequeñas y erráticas de manos débiles. Ya. Es una interpretación, una probabilidad estadística, no un hecho. Y no entender esa diferencia es el primer paso para usarlo mal. Queda clarísimo. No es una foto de la realidad, sino un dibujo basado en pistas. Entonces, con ese dibujo en mente, ¿cómo lo usan los traders? ¿Cuál es la señal más básica? La más común y fundamental es el patrón de corte. Es muy visual. Ok. Se produce cuando la media móvil roja cruza la montaña marrón. Si la media entra en la montaña, o sea, cruza de abajo hacia arriba, se considera una señal de compra. Y si sale, señal de venta. Exacto. Si sale de la montaña, cruzando de arriba hacia abajo, es señal de venta. Es como la puerta de entrada y salida de una tendencia, según el indicador. ¿Y funciona?
¿Hay algún ejemplo claro? Una de las fuentes menciona el caso del Bitcoin. Históricamente dicen, este patrón ha sido bastante fiable para marcar los grandes ciclos. ¿En serio? Sí, marcó la entrada antes de subidas importantes y la salida antes de caídas pronunciadas. Pero, y aquí empezamos con los matices. Siempre hay matices. Siempre. Depender ciegamente solo de este cruce es como navegar con una brújula que a veces se vuelve loca. Es la señal más básica, pero también la que más ruido puede tener. Entendido. ¿Qué otro patrón es popular? He oído hablar del patrón cero. Suena como a un reinicio. Exacto. El patrón cero ocurre cuando la montaña, que representa la tendencia, cae tanto que llega a tocar la línea de cero, O incluso la cruza. o incluso la perfora un poquito. La interpretación es que el activo ha llegado a un punto de agotamiento bajista, ha tocado un mínimo relevante y podría estar preparándose para revertir. Suena muy útil para cazar suelos de mercado, que es lo que todo mundo quiere. Potencialmente sí. Las fuentes muestran ejemplos muy buenos. Mencionan las acciones de Wells Fargo, de Mercado Libre, Ajá. donde este patrón señaló el piso del precio con una precisión asombrosa, justo antes de que iniciaran una recuperación muy fuerte. Viendo esos gráficos a posteriori parece magia. Ah, pero siempre hay un pero, ¿verdad? Y este es el pero más grande del indicador. No es ninguna garantía. A ver. De hecho, una de las fuentes nos advierte con el caso de Tesla. La acción venía en una caída libre, el Concord marcó un patrón cero perfecto. El precio incluso rebotó un poco, Y todos a comprar. y quienes compraron pensando que habían encontrado la gran oportunidad, vieron con horror cómo el precio se giraba y seguía hundiéndose hasta un mínimo mucho, mucho más bajo. Vaya, entonces comprar en el primer patrón cero que aparece en una tendencia bajista fuerte puede ser una trampa mortal. Precisamente, el consejo que dan es crucial. En una sangría del mercado, el primer patrón cero suele ser una trampa. ¿Y entonces qué haces? Quizá haya que esperar al segundo. O mejor aún, combinarlo con otras herramientas. Ese patrón coincide con una zona de soporte histórico en el precio. O con un nivel de Fibonacci importante. Claro, buscar más confirmaciones. Un patrón aislado, sobre todo uno que intenta predecir un giro, es una invitación al desastre. Ok, me queda claro que los patrones de reversión son delicados. Pero, ¿qué hay de las señales que confirman que algo ya está en marcha? Patrones que den más confianza. Claro, ahí es donde entran patrones más complejos que combinan varias señales a la vez. Uno de ellos es el patrón primavera. ¿Patrón primavera? Es una señal alcista que busca una doble confirmación. Primero, necesitas un patrón de corte de compra. O sea, la media móvil entrando en la montaña. Eso. Pero además, y esto es lo importante, necesitas ver que simultáneamente las manos débiles se suman a la fiesta y empiezan a comprar. Es decir, el prado verde aparece por encima de cero. Ah, o sea que es como si el cruce de la media te diera la primera luz verde. Ajá. Y ver que los minoristas también se animan es la confirmación de que el coche realmente arranca con fuerza. Es una muy buena forma de verlo. Es una señal de que hay un consenso creciente en el mercado. El caso de Mercado Libre que mencionamos antes también sirvió para ilustrar este patrón. Bien. Y luego están esos patrones con nombres más dramáticos, como el patrón espejo, que refleja exactamente. Refleja a la perfección la famosa frase de Warren Buffett: sé codicioso cuando otros son temerosos. Me encanta Mira, esa me gusta frase. verme. Es, según las fuentes, una de las señales alcistas más potentes. Ocurre cuando ves que la zona sol, la de las manos fuertes, está disparada por encima de cero. O sea, comprando masivamente. Exactamente, indicando compras masivas, sí. Mientras que al mismo tiempo la zona verde de las manos débiles está hundida muy por debajo de cero. O sea, los grandes comprando a manos llenas mientras los pequeños venden presas del pánico. Exactamente. Es el momento de máxima divergencia psicológica. El ejemplo clásico que se utiliza es el de Apple durante el Corona Crash de marzo de 2020. Uf, me acuerdo perfecto. Pánico total. Pánico absoluto. Los titulares eran apocalípticos. Y el Concorde, según muestran, dibujaba a la perfección cómo el Prado Verde estaba en mínimos históricos, reflejando las ventas de pánico. ¿Y las manos fuertes? Mientras tanto, la zona azul crecía sin parar. Los grandes capitales estaban acumulando acciones a precios de saldo. Lo que pasó después, fue una de las recuperaciones más verticales de la historia. Es una lección de psicología de mercado brutal visualizada en un gráfico. Y supongo que
si hay un espejo, también hay un reflejo oscuro, ¿no? Lo hay y se llama patrón abrazo del oso. Suena mal. Es la señal bajista contraria. Ocurre cuando las manos fuertes están vendiendo con claridad la zona azul por debajo de cero, pero las manos débiles, llevadas por la euforia o el FOMO, El miedo a quedarse afuera. están comprando como si no hubiera un mañana, con la zona verde disparada por encima de cero. Espera, eso me suena contraintuitivo. Si miles de pequeños inversores están comprando y empujando el precio hacia arriba, ¿por qué va a caer? Es que su dinero simplemente no es suficiente. Esa es exactamente la teoría que exponen las fuentes. El poder de compra de los minoristas es finito. Pueden mantener el precio lateral o incluso empujarlo un poco más arriba por pura inercia. Pero no lo sostienen. Pero cuando se les acabe el dinero o el entusiasmo y no hay capital institucional detrás para sostener la cotización, el precio se queda sin soporte y puede venir una caída muy brusca. ¿Hay algún caso de eso? Sí, para ilustrarlo se menciona el caso de la acción Aluar en Argentina, donde se observó este patrón justo antes de una corrección importante, mientras la euforia minorista estaba en su punto álgido. Después de ver todo esto me queda claro que esto no es una fórmula mágica. De hecho, parece que usarlo mal es bastante más fácil que usarlo bien. Es que es todo un tema. ¿Cuáles son las reglas de oro que mencionan las fuentes para no estrellarse con este indicador? La primera y más importante es entender su propósito. Ambas fuentes insisten, y mucho, en que el Concorde no es un sistema de trading en sí mismo. Entonces, ¿qué es? Es una herramienta, un optimizador. Su función es complementar, confirmar o poner en duda tu propio análisis, no reemplazarlo. Usarlo de forma aislada es una receta para el fracaso. Bien, es un copiloto, no el piloto automático. Me gusta. ¿Qué más? El volumen es crucial. El algoritmo del Concorde se alimenta de datos de volumen. Si lo intentas usar en un activo con muy pocas operaciones... Como una cripto muy nueva o algo así. Exacto. O una acción de una empresa muy pequeña. El indicador estará ciego. No hay datos suficientes y las señales que genere serán puro ruido, completamente erráticas. El ejemplo que dan con la cripto Mana en sus inicios es clarísimo. Y el tiempo también importa, ¿no? Me imagino que no es lo mismo en gráficos de un minuto que en semanales. Para nada. Es otra advertencia clave. No es fiable en temporalidades muy cortas, como gráficos de 5 o 15 minutos. El ruido del mercado es demasiado alto. ¿Y qué recomiendan? Recomiendan usarlo en gráficos diarios, que es el estándar, o en gráficos semanales, que consideran la temporalidad más fiable de todas. Y aquí surge una paradoja fascinante con el Bitcoin. ¿Ah, sí? ¿Cuál? En el gráfico diario, el Concord de Bitcoin muestra ciclos claros de compra y venta de manos fuertes. Te dice cuándo entrar y cuándo salir. ¿Lo normal para hacer trading? Pero si pones el gráfico semanal, la historia cambia por completo. El indicador muestra que, históricamente, las manos fuertes casi siempre han estado en zona de compra. ¿Cómo? Prácticamente desde su creación, han estado acumulando a largo plazo, ignorando las caídas a corto plazo. Eso es alucinante. Entonces, dependiendo de la lupa con la que mires, el indicador te cuenta dos historias completamente opuestas sobre el mismo activo. Ujú. Una te dice, haz trading, y la otra te dice, compra y olvídate. Exacto. Demuestra que ni siquiera el indicador tiene una única verdad. El contexto y la temporalidad lo son todo. Hay otro punto en las fuentes que me rompe un poco los esquemas. Mencionan que a veces un indicador simplemente no se lleva bien con un activo. Sí, es una observación muy interesante. ¿Cómo es eso? ¿El algoritmo tiene personalidad o preferencias? Me cuesta entender la lógica de que funcione para Apple, pero quizá no para Coca-Cola, si ambas tienen un volumen brutal. No es que el algoritmo tenga preferencias, es que la personalidad del activo, o sea, cómo se mueven su precio y su volumen, a veces no encaja con la fórmula matemática del indicador. Entiendo. Puede que un activo se mueva en tendencias muy limpias y el Concord lo lea de maravilla, mientras que otro es mucho más errático, con muchos movimientos institucionales que el algoritmo no interpreta bien y genera señales falsas constantemente. Por eso hay que probarlo antes. Por eso es vital hacer lo que se llama backtesting, mirar hacia atrás en el gráfico del activo que te interesa y ver si, históricamente, el Concord hubiera sido de ayuda o un estorbo. Y eso nos lleva al problema final, las contradicciones. Sin duda, y el ejemplo de Banco Bradesco que analizan es perfecto, el análisis técnico de toda la vida. Soportes, MACD, todo eso.
soportes MACD, sí, todo gritaba compra. Era una oportunidad de libro. Sin embargo, al mirar el Concorde, seguía mostrando venta por parte de las manos fuertes. No se habían girado al alza. ¿Todavía no? Y esto es lo que vuelve loco a cualquiera. El análisis de toda la vida te dice una cosa y el indicador de moda te dice lo contrario. ¿Qué haces? ¿Te quedas paralizada? Demuestra que no puede seguirlo a ciegas. Su valor puede estar precisamente ahí, en la contradicción. ¿Cómo? Si tu análisis te dice compra, pero el Concorde te dice, cuidado, los grandes no están entrando, quizás la decisión prudente no sea comprar así de una, Sino esperar. sino esperar una confirmación extra, o quizás entrar con menos capital. Te obliga a dudar, y en el trading, dudar es a menudo una virtud. Para terminar de afinar su uso, mencionan también que se pueden combinar señales dentro del propio indicador para hacerlo más fiable, ¿no? Sí, es un consejo muy práctico. Para el patrón de corte, por ejemplo, en lugar de comprar en el instante en que la media móvil cruza la montaña, ¿Qué sería lo obvio? que sería lo obvio, una de las fuentes sugiere un filtro. Fíjate si la media móvil ya se está aplanando o incluso empezando a girar hacia arriba antes de hacer el cruce. O sea, no es solo ver el cruce, es ver la intención detrás del cruce. Que la media móvil ya venga con ganas de girar. Eso es. Un cruce que ocurre mientras la media todavía apunta hacia abajo tiene menos fuerza que uno que se produce cuando ya ha mostrado signos de querer cambiar de dirección. Buscar confluencia. Se trata de buscar confluencia y confirmación en los pequeños detalles. Resumiendo entonces, el Concorde es una herramienta fascinante. Promete ir más allá de las simples barras de precio y volumen para intentar visualizar la psicología del mercado. Sí, esa eterna batalla entre el capital inteligente y el sentimiento de la masa. Tiene patrones muy potentes y visuales, pero bueno, está lleno de matices y trampas. Totalmente. Su verdadera utilidad, como recalcan las fuentes, no es la de una bola de cristal, es la de un optimizador. Es como tener un copiloto que a veces te dice, cuidado con esa curva, o aquí parece que puedes acelerar. Pero la que conduce sigue siendo tú, Exacto, con tu propio mapa y tu propio análisis. integrado en un sistema más amplio. Puede ser valiosísimo para confirmar una idea, o, como decíamos, para sembrar una duda muy saludable. Todo este análisis me deja con una reflexión final. Si la estrategia de fondo que propone el Concorde es seguir a las manos fuertes, Y por definición, estas suelen comprar en el pánico y vender en la euforia. La pregunta que me hago es, ¿qué se necesita más allá de un indicador de colores en la pantalla para desarrollar la disciplina y el estómago de hacer clic en comprar cuando todo a tu alrededor se derrumba y todo el mundo